Muy bien, señoras y señores, en esta oportunidad vamos a hablar un poco del mercado de pases de Independiente, de la pretemporada que está realizando el Rojo de Avellaneda y con la promesa, me imagino yo, de continuar con el legado que dejó Gustavo Quinteros en la temporada pasada, ¿no? Terminando un torneo que arrancó horrible con la campaña de Julio Bacari y que concluyó de una buena manera futbolísticamente hablando, de la mano de Gustavo Quinteros, con nombres que de a poco se van haciendo notar, con nombres que de a poco van recuperándose y con otros nombres que a lo mejor no se termina de entender por qué van a continuar en Independiente durante la próxima temporada. En primer lugar, hablar de la obligación año tras año que tiene Independiente de ser campeón de algo, de una Copa Argentina, de una Copa de la Liga, de alguna cosita que ande dando vueltas, fundamentalmente porque hoy por hoy hay 6 campeones por año en el fútbol argentino y hace 24 que el Rojo no puede ganar algo en el ámbito nacional. Un Independiente que, insistimos, ha realizado compras en el pasado que a lo mejor no se terminaron de entender y que actualmente continúan en la renovación del contrato. Por ejemplo, Independiente renovó el contrato de Nicolás Freire, un marcador central que había llegado bajo la gestión de Julio Bacari, pero que todavía no le habían podido encontrar la vuelta a su rendimiento. Más que nada porque había estado lesionado, porque había estado jugando en el Inter Miami. Se sabe que en la MLS, es un secreto a voces, ¿no? Que en la MLS a lo mejor se baja un poquito la marcha a la hora de jugar. Es como que a lo mejor se favorece un poco más al espectáculo y a lo mejor los equipos son un poco más distendidos a la hora de defender. Venía de esa liga, venía del lesionado y a lo mejor venía con poca actividad, porque encima también venía del fútbol mexicano arrastrando algunas lesiones. Bueno, ahora decidieron renovarle su contrato. Un jugador que alternó buenas y malas, alternó mejor dicho más malas que buenas, pero que es un marcador central que le renovaron el contrato misteriosamente. Y honestamente, desde mi humilde punto de vista, no entiendo el porqué. Más teniendo en cuenta que tenés jugadores en el fondo como la vuelta de Juan Fedorco, que es un futbolista que sí jugó en el Puebla de México. A lo mejor podría haberle ganado el terreno. Yo me imagino a un Gustavo Quinteros evaluando permanentemente a los marcadores centrales. Más aún con la vara alta de la dupla Lomona-Cobaldés, ¿no? Que son los más regulares que ha tenido Independiente en este último tramo, y ni hablar desde la gestión de Julio Bacari. Por otra parte, la renovación de Joaquín Blázquez, ¿no? Un arquero que salió de Talleres, que prometía mucho, que se había ido a jugar al Valencia, que había tenido un recorrido europeo, de repente volvió a Platense y ahora recaló en Independiente. Hay un tema con el arquero de Independiente, fundamentalmente porque es intocable hoy por hoy Rodrigo Rey. Tiene que venir una super oferta que supere las expectativas de la dirigencia del Rojo para que el arquero se vaya. Más aún siendo uno de los líderes del vestuario, más aún siendo el principal referente, creo yo, que tiene Independiente, más aún con el buen rendimiento que ha mostrado, porque no es solamente la voz en el vestuario, sino que también es un arquero que te brinda seguridad, es un arquero que está muy seguro en los centros. Acá obviamente estoy buscando la estadística fina, pero ha desarrollado una buena campaña Rodrigo Rey después de haber estado en Gimnasia de La Plata, después de haber estado en Godoy Cruz Antonio Tomba, un arquero que ya tiene 130 partidos en el lomo, que tiene más de 60 vallas invictas. Creo que es un arquero que aporta seguridad, voz de mando y que confecciona ese triángulo que ya sale prácticamente de memoria en Independiente junto a Lo Mónaco y Valdés. Entonces el puesto del arco de Independiente es bastante timorato en ese sentido. Por eso te encontrás con un Diego Segovia que se tuvo que ir a préstamo, que había tenido alguna lesión. Llegó este chico Blázquez a ocupar el lugar, pero no va a ser titular prácticamente nunca, porque se tiene que resfriar Rodrigo Rey para que Blázquez sea titular. Y encima llegó este chico Luca Lavagnino en un mercado de pases interno del torneo de reserva, porque ni siquiera había llegado a jugar en River. Creo que jugó un partido, si no me equivoco, Lucas Lavagnino, de 21 años, y de repente cayó a jugar en la reserva del Rojo. Fue un mercado de pases out of context de la reserva de Independiente y River.
No lo tuvo en cuenta Marcelo Gallardo. Bueno, perdió terreno después de la llegada de Centurión, de la llegada de Jeremías Ledesma, de la llegada de Franco Armani en su momento y de la consolidación justamente de Armani. Y Labagnino llegó a Independiente. Insistimos, el arco un puesto muy timorato, pero que cuenta con un arquero que justamente no le conocemos ni le vimos atajar muchas pelotas en Independiente. Entonces, a lo mejor cuando Rodrigo Rey tenga algún inconveniente físico o esté suspendido o lo que sea, tiene que salir a la cancha este chico que, insistimos, no sabemos cómo ataja. Y después la renovación de un referente en el vestuario. Futbolísticamente, en este último tramo no lo hemos visto del todo fino. A Federico Mancuello, ¿no? Un jugador de 36 años que ya está pensando más en el retiro que en continuar con su vida futbolística. Y está claro que es un jugador que lo necesitas en el vestuario, pero que futbolísticamente cobra un contrato muy alto seguramente y a lo mejor no te da ese toque como lo hacía en el 2017, por ejemplo. Federico Mancuello, Blázquez y Nicolás Freire, contratos renovados. Te puedo entender el de Mancuello, el de Freire y el de Blázquez me cuesta un poco entenderlo, más que nada porque uno estaba en un bajo rendimiento, que era Freire, y otro no le vimos nunca atajar una pelota en un partido normal. Bueno, está claro que la dirigencia del Rojo a lo mejor eligió mantener el plantel, a lo mejor eligió no tocar mucho y no hacer grandes macanas en este mercado de pases como sí ha pasado justamente en el tiempo pasado. Con una incorporación estelar, ¿no? La de Nacho Malcorra. Yo creo que si algo no esperaba el hincha del Rojo era la llegada de Malcorra. Creo que nadie daba ni dos mangos de que Malcorra iba a abandonar Rosario Central. Yo creo que ni el propio Malcorra se lo imaginaba. De pronto llegó esta situación contractual que no lo terminó de convencer al jugador. No renovó el contrato y se terminó yendo a Independiente. Un equipo que necesita una figura más futbolística. Porque a lo mejor lo tenés a Cabral, lo tenés a Tarcia, lo tenés a Lautaro Millán, que te pueden dar soluciones. Pero está claro que necesitas un jugador pensante, un jugador que sea el líder de lo futbolístico, un jugador que te pueda dar esa pegada, un jugador que te pueda ordenar a los mediocampistas, que te pueda ordenar a Montiel, que te pueda ordenar a Tarcia, a Baldo, que pueda hacer lo propio con Millán, que le pueda dar una competencia a Luciano Cabral y, por qué no, llevar a un Independiente a tener una vara futbolística media, a tener una vara futbolística un poquito más arriba. Capaz, si hablamos de Malcorra en Central, en este último tramo, con la llegada de Di María y con la renovación de Hamilton Campas, era una tercera flauta, era una tercera guitarra. En esta oportunidad yo me imagino a un Nacho Malcorra líder total, jugador central en el esquema de Gustavo Quinteros, que viene caracterizándose por jugar con algún líder futbolístico, algún futbolista que en los últimos metros pueda llegar a ser determinante. Yo creo que Nacho Malcorra, habiendo ganado clásicos rosarinos, habiendo sido importante para Unión de Santa Fe, por ejemplo, puede llegar a darte ese toque final. Insistimos, un Nacho Malcorra que llega como un referente, que llega como un futbolista regular del fútbol argentino. Pasó los 130 partidos en Rosario Central, tiene un gran poder asistidor, un gran poder goleador y yo creo que es una ficha importantísima. Yo creo que si Independiente se retira mañana mismo del mercado de pases, podemos llegar a decir que hizo un buen mercado de pases. ¿Por qué? Y porque trajo a una figura del fútbol argentino que era inesperado que llegara. Y también con estas renovaciones a lo mejor te pueden dar una ficha más en el plantel. Insistimos, yo particularmente a Blázquez y a Freire por rendimiento no les hubiera renovado. Mancuello sí, porque es un referente, es un jugador muy querido en la institución. Yo creo que el grato recuerdo de la Sudamericana 2017 lo puede llevar a Mancuello a tener aval para decir, che, yo puedo jugar en Independiente a pesar de estar casi al borde del retiro. Pero está claro que Independiente no quiere tocar mucho el mercado de pases. Y es por eso que siempre suenan fichas libres, fichas a préstamo, jugadores que a lo mejor no iban a ser tenidos en cuenta en otros clubes y llegan a Independiente para formar parte de este plantel. Con
el inconveniente con Javier Ruiz, ¿no? ¿Qué pasa con Javier Ruiz, este chico que se fue de Barracas, que estaba a préstamo en el Guapo, que fue uno de los rendimientos más regulares del equipo que dirige Rubén Darío Insúa, pero que está en un estado de rebeldía absoluto? Yo creo que era una ficha a recuperar en Independiente, era un jugador a tener en cuenta y que incluso podía competirle a Matías Zabaldo el puesto, pero realmente yo ya no entiendo a los jugadores de fútbol. ¿Cómo le das la espalda al equipo que te quiere? Porque yo creo que si vos le preguntas al 90% de los hinchas de Independiente, creo que te van a preguntar que lo querían a Javier Ruiz, que se ilusionaban con Javier Ruiz para este 2026 y que incluso podía haber sido también una de las batutas futbolísticas, por lo menos en el extremo, para competirle a Massanti, para competirle a Tarcia, para competirle a Baldo, a Montiel y demás. Sin embargo, insistimos, un estado de rebeldía bárbaro, el del chico de 21 años, que no ha tomado una correcta decisión, particularmente en lo que creo. No sé las internas, no sé si le habrán ofrecido poco contrato, si lo habrán ninguneado o algo por el estilo, pero está claro que la decisión de Javier Ruiz de abandonar Independiente puede costarle muy caro, porque si no consigue un equipo, puede quedar colgado, a menos que haya una conciliación entre las partes, pero hoy por hoy lo que está demostrando Javier Ruiz es una falta de, ¿cómo decirlo?, de empatía con su equipo, con el equipo que le dio el entrenamiento y es el dueño del pase, lógicamente, de Javier Ruiz. Insisto, yo no sé si habrá algún tema contractual, seguramente alguien en los comentarios lo pondrá, pero insisto, si Javier Ruiz no es vendido, no es prestado o no es rescindido de contrato, está claro que puede correr peligro, por lo menos para esta temporada, porque insistimos, tiene muchas condiciones, tiene mucho potrero a la hora de jugar. Es un jugador que está claro que en Barracas fue uno de los rendimientos más regulares, insistimos, de este Barracas que llegó a los cuartos de final del fútbol argentino, pero está claro que a nivel cabeza es una cuestión una decisión que puede llegar a ser de riesgo para su carrera, por lo menos en este corto plazo. Después yo no digo que Javier Ruiz no pueda llegar a un equipo grande, pero actualmente está dándole la espalda al equipo dueño de su pase y esto lo puede perjudicar, ¿por qué no?, en el futuro. Raro lo de Javier Ruiz, que insistimos, no quiso hacer la pretemporada, decidieron no llevarlo a Uruguay por actos de indisciplina, se tenía que presentar a entrenar con la reserva y aparentemente llegó una hora tarde. Bueno, son algunas cuestiones que va a tener que saldar y tener que conciliar si Independiente no termina vendiéndolo. Porque, insistimos, corre riesgo su carrera y es un futbolista bueno, un futbolista que pertenece a la cantera de Independiente y que está claro que lo prestaron a Barraca Central para que vaya tomando minutos de a poco. Con las ventas, ¿no?, de Independiente también es una cuestión a observar, es una cuestión a ver, porque yo me imagino la situación de Felipe Loyola con ganas de destrabarse, porque es un dinero que le vendría bien a Independiente. Yo creo que Independiente necesita sacarse un poquito la soga del cuello, ¿no? Debería dejar de estar ahorcado, más que nada porque viene de un proceso de deuda, viene de un proceso en el que necesitaba hacer caja, y yo creo que las ventas de Loyola y de Lo Mónaco, si se terminan dando, le pueden venir bien para tener un respiro. Se habla de 8 millones, se habla de 6 millones que pretendía desembolsar el Santos. Yo creo que la salida de Loyola puede llegar a darle un respiro, y yo creo que Independiente en sus inferiores tiene jugadores para reemplazar a Felipe Loyola. De a poquito, a ver, está claro que de repente no te vas a encontrar con que Joel Medina pasa a ser el próximo Loyola, pero a lo mejor con jugadores de las inferiores, como supo hacer Julio Bacari en el primer lapso de su estadía en Independiente, puede haber una cierta oportunidad para reemplazar a Loyola. Lo propio con Lo Mónaco. Yo me imagino a un Gustavo Quintero yendo a buscar a un marcador central o incluso fabricándolo él mismo, ¿no?, como hizo en Vélez con Damián Fernández, por ejemplo, que le terminó dando el título, ¿por qué no?, a Vélez Sarsfield. Lo propio con Valentín Gómez, por ejemplo, ¿no?, o con Patricio Pernicone. Siempre Gustavo Quintero fue un entrenador de darse maña con los jugadores y de probar a todos, y de ser un entrenador que dice, bueno, se me fue un jugador, vemos cómo lo podemos reemplazar y en ese potencial caso voy a buscar un jugador.
Yo creo que Juan Fedorco es una buena ficha en el potencial caso de que Kevin Lo Mónaco termine abandonando Independiente. Lo propio con Loyola. A ver, está claro que es polifuncional, que es de selección, pero está claro que este dinero que te puede entrar te puede llevar a tener un poco de caja. Yo creo que Independiente es vital que haga caja. Más que nada porque después del proceso de deuda, después del proceso del Maratea Gate y demás, a lo mejor está bueno que los mercados de pases pueda hacerlo con dinero en efectivo y no tanto trayendo jugadores libres o a préstamo. Creo que Independiente tiene mucho por recuperar para este torneo. Con un entrenador experimentado a la hora de ganar títulos, lo hizo en Chile, lo hizo en Ecuador, lo pudo llevar a cabo en distintos equipos que ha tenido a su mandato, y creo que en Independiente necesitan eso, se encontraron el hambre y las ganas de comer a nivel entrenador y equipo. Creo que Independiente necesita un título de manera casi urgente y se encontró con un entrenador que tiene experiencia llevando grupos adelante. Quedó un poco manchado después de lo que pasó con Vélez, ¿no? Después de haber ido al casamiento de la hija, entendible, pero justo Vélez se jugaba un título y entonces a lo mejor ahí faltó un poco de profesionalismo, pero está a la vista que Independiente necesita de Gustavo Quinteros y Gustavo Quinteros también puede realzar su carrera en un equipo grande, porque lo que hizo Boca, porque también había sonado para otros equipos y tiene la oportunidad de dirigir en el equipo, en uno de los equipos denominados como los 5 grandes. Independiente necesitado, Independiente con ganas de recuperar varios jugadores. Yo creo que la continuidad de Fernández Cedrés también se puede tomar tranquilamente como un refuerzo. La participación de Matías Abaldo, la participación de Nacho Puceto, creo que Gabriel Ábalos también puede darle ese toque final que necesita Independiente a la hora de convertir. Bueno, muchos rendimientos para recuperar tiene Independiente. Volvieron varios jugadores. Yo me imagino un Gustavo Quinteros evaluando en esta pretemporada a cada uno. Ahora se viene esta serie del Río de la Plata, este falso torneo de verano que organizan allí en Disney Plus y demás. Me imagino, ¿por qué no?, probando distintas piezas para ver con quién se queda. Yo me imagino que 2 o 3 tapados va a poner Gustavo Quinteros, porque el mercado de pases va lento en todo el fútbol argentino. Imagínense que recién Boca incorporó a alguien hoy. Bueno, habla un poco de lo que es este mercado de pases, de lo complicado que viene siendo incorporar, y más aún cuando es entre equipos del fútbol argentino. Independiente, con ganas de ganar un título, con la ilusión del hincha, más con esto de querer triunfar en algún torneo internacional, capaz con esto también de querer salir adelante a nivel nacional, porque hace bastante que no gana un campeonato, y bueno, de a poquito incorporando jugadores. Lo de Malcorra es productivo, lo de Malcorra siendo un jugador de los más regulares que tiene el fútbol argentino, yo creo que es una gran ficha que incorporó Independiente. Ahora debe venir un lateral derecho de jerarquía. Yo creo que no está en un momento Independiente para incorporar apuestas, para incorporar jugadores que después terminen quedando en el olvido o siendo catalogados como paquetes. Después de la salida de Federico Vera a préstamo Huracán, creo que es momento de encontrarle un jugador para competir a Leonardo Godoy. No sé si tanto tampoco, porque a lo mejor al no jugar una competencia internacional, al no tener ese respaldo de jugadores, creo que algún jugador de la reserva también puede estar vinculado con el plantel profesional. Señoras y señores, gracias por estar del otro lado. Los invito a suscribirse. Independiente, entre juveniles, entre compras, entre préstamos, entre posibles ventas, se va armando para este 2026. Y me imagino yo que en esta pretemporada del Río de la Plata va a haber mucha prueba, mucho testeo, mucha evaluación para Gustavo Quinteros y todo su equipo. Gracias por estar del otro lado, los invito a suscribirse, a tirar un me gusta y a seguir mirando más contenido de mi canal. Me incursioné un poco en el fútbol europeo, así que también los invito, por qué no, a ver mucho más contenido al respecto. Gracias por estar, se suscriben, cuídense y será hasta la próxima. Chau, chau.